Pensemos en esto por un momento. Cuando vemos cómo se levanta un rascacielos enorme, damos por sentado que hay unos planos arquitectónicos detrás. Claro, nadie empieza a poner ladrillos a lo loco. Exacto. Hay una estructura, unos cimientos calculados al milímetro. Y si se omiten esos planos, bueno, si se alteran las vigas maestras, por muy espectacular que quede el edificio por fuera, al final la gravedad hará su trabajo y se vendrá abajo. Totalmente. Pues bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos a hacer algo verdaderamente fascinante. Vamos a examinar los planos originales de una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia humana. Y para ello nos vamos a adentrar en una sesión que, funciona como una auténtica clase de teología sistemática. Así es. Concretamente, nos vamos a enfocar en la eclesiología, que, bueno, para quienes se estén adentrando en estos estudios, es la rama teológica encargada de estudiar la naturaleza, el propósito y el diseño de la Iglesia. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo la Biblia diseña esta institución desde sus cimientos y observar cómo este diseño clásico, milenario, choca de frente con algunas realidades modernas muy específicas que desafían esa estructura. Un choque bastante fuerte, sí. Madre mía, es que es tela. Y precisamente porque vamos a ver ese choque, hay que hacer una pequeña aclaración indispensable antes de sumergirnos. Ojo con esto, que es importante. Al analizar este documento teológico clásico, vamos a encontrarnos con críticas muy frontales hacia modelos de iglesias contemporáneas. Hablamos de críticas a denominaciones con enfoques sociopolíticos concretos, como iglesias enfocadas en la comunidad LGTBQ+, o modelos puramente tecnológicos, como iglesias que operan exclusivamente en la realidad virtual. Y es vital entender que nuestro papel aquí no es tomar partido. Ninguno. O sea, como relatora neutral y estudiosa, mi objetivo, y el tuyo también, es diseccionar los argumentos teológicos del autor. Queremos comprender la fricción entre la visión clásica protestante y estos movimientos modernos. Exacto. Es un ejercicio académico puro. Eso es, un ejercicio de análisis para estudiantes de teología, buscando comprender la lógica interna del texto fuente. Vamos a diseccionar el porqué detrás de esos argumentos. Y a ver, para que esa fricción tenga sentido, no podemos empezar hablando de los problemas o de lo que hace la Iglesia. Claro, hay que ir a la base del rascacielos. Exacto, a la base. ¿De dónde surge siquiera el concepto de lo que es una iglesia? Porque hoy en día la palabra remite automáticamente a un edificio de piedra con un campanario o a una institución muy jerárquica. Ya. Pero el documento nos lleva directamente al idioma original del Nuevo Testamento para desmontar esa idea por completo. La palabra clave ahí es eclesia. Eclesia. Sí, en el mundo griego antiguo, mucho antes de que el cristianismo existiera siquiera, este término no tenía absolutamente ninguna connotación religiosa. Espera, ninguna. Cero. Se refería simplemente a una asamblea cívica. O sea, eran ciudadanos que eran llamados a salir de sus casas y congregarse en la plaza pública para debatir asuntos de la ciudad. O para defender la comunidad, imagino. Exacto. Entonces, los autores bíblicos toman este término civil, que la gente entendía perfectamente, y lo redimen para describir a la asamblea de personas que han sido llamadas a salir del mundo por Dios. ¡Qué interesante! Por tanto, la Iglesia, en su definición más pura, jamás es un edificio de ladrillos. Es siempre una asamblea viva de personas redimidas. Claro, y al definirla como una asamblea de personas, el texto introduce un concepto que, cambia las reglas del juego por completo. Plantea una dicotomía histórica monumental. La separación entre la Iglesia visible y la Iglesia invisible. Eso es, a simple vista parece un juego de palabras o algo filosófico, pero entiendo que teológicamente tiene unas implicaciones prácticas brutales. Es que es uno de los pilares de la eclesiología reformada y clásica. A ver, la Iglesia visible es lo que cualquier observador externo puede percibir. Lo físico. Exacto. La congregación local, el grupo de personas que asisten a un lugar, que profesan la fe con sus labios y participan. Pero es una realidad subjetiva porque, como señala el autor, no todos los que están sentados en esos bancos son genuinamente creyentes. Claro. Hay quienes se acercan por tradición. Por tradición, por conveniencia social o pura inercia. O sea, es como un iceberg. La iglesia visible es esa inmensa punta de hielo que sobresale del agua y que cualquiera puede ver desde un barco. Pero a veces a esa punta visible se le adhiere nieve suelta, escarcha, que parece hielo sólido pero que a la hora de la verdad, no tiene consistencia estructural.
Me encanta esa analogía. Y frente a esa nieve suelta, la iglesia invisible sería precisamente esa inmensa y sólida base sumergida que sostiene todo el peso. Ya, Y ojo, es invisible no porque hablemos de entidades místicas o fantasmas, vale. sino porque solo la omnisciencia de Dios puede ver el estado real del corazón humano. La iglesia invisible está compuesta única y exclusivamente por aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento genuino. Es una categoría totalmente objetiva a los ojos de la divinidad. Pues fíjate, esta distinción me parece un alivio enorme para el liderazgo de cualquier congregación, ¿Por qué lo dices? porque significa que la responsabilidad de examinar el corazón hasta sus últimas consecuencias no recae sobre los pastores. Ellos lidian con la iglesia visible y punto. Claro, eso quita un peso tremendo. Totalmente. Y es aquí al establecer que la iglesia es una asamblea física de creyentes donde el documento empieza a plantear los choques con el mundo contemporáneo. El primer gran desafío que menciona es de carácter doctrinal, ¿no? Así es. El texto ejemplifica este reto doctrinal citando un caso real, el de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, conocida como ICM. Ajá. Fue fundada en 1968 por el reverendo Troy Perry. Y según detalla el documento, esta denominación declara abiertamente en su portal web que lleva más de 50 años enfocándose principalmente en la comunidad LGBTQ+. Vale. Desde la perspectiva del autor del texto, esto representa una alteración directa del diseño original de esos planos arquitectónicos que mencionabas. Claro. Él argumenta que este enfoque atenta contra las doctrinas fundamentales sobre la identidad humana establecidas en las Escrituras, Entiendo. llegando a calificar estos modelos como adaptaciones humanistas que, desfiguran el orden clásico simplemente por acomodarse a las corrientes sociopolíticas actuales. Ya, ya. Esa es la postura teológica estricta del texto frente a los cambios sociales. Y para quienes nos escuchan, recalcamos que estamos exponiendo el argumento del documento. Pero luego, el texto da un giro hacia un reto que es puramente tecnológico. Sí, la iglesia virtual. Y aquí es donde necesito hacer de abogado del diablo. A ver, habla de la VR Church, comunidades que existen enteramente en el metaverso, operando mediante plataformas como AltSpace, VR Chat o Twitch. Y el autor critica esto afirmando que destruye la presencialidad exigida por la Biblia. Sí, es una crítica muy contundente. Pero a ver, si nos ponemos en la piel de nuestro tiempo, imaginemos a una persona con una enfermedad crónica, postrada en una cama de hospital, o alguien con una agorafobia severa que se pone unas gafas de realidad virtual para escuchar una predicación e interactuar mediante un avatar. ¿La teología clásica realmente argumenta que esa persona está fuera de la iglesia? Es una pregunta muy válida. Porque sinceramente suena a una falta de empatía tremenda hoy en día. Ya es una tensión genuina de nuestro siglo, sin ninguna duda. Pero fíjate que la respuesta desde la eclesiología clásica que plantea el texto no parte de una falta de empatía. ¿Ah, no? No, parte de una definición muy estricta de la naturaleza de la fe cristiana. El cristianismo, nos dice, es fundamentalmente encarnacional. Encarnacional, o sea, físico. Exacto. Dios no envió un holograma, se encarnó físicamente. El documento sostiene que la Iglesia requiere la congregación en un espacio físico para cumplir mandatos que son, inseparables del cuerpo literal. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues el acto de animarse mutuamente, la vulnerabilidad del compañerismo cara a cara y, sobre todo, la participación en ordenanzas que exigen materia física. Necesitas agua real, pan real, vino real. Claro, no puedes bautizar a un avatar. Exactamente. Una interacción digital a través de una pantalla se describe en el texto como una experiencia empobrecida que diluye las verdades del Nuevo Testamento. Ya veo. Para el autor, el metaverso puede ser una herramienta fantástica de difusión de contenido, de escuchar un sermón, pero jamás puede constituir una iglesia local legítima. Comprendido. O sea, es la diferencia entre consumir un producto espiritual a distancia, como quien ve un documental, y ser parte de un organismo vivo que requiere presencia y roce físico. Eso es. Y claro, si esa congregación física es innegociable y debe mantener una estructura doctrinal firme frente a estos desafíos modernos, eso nos lleva inevitablemente a un problema de logística y gobierno. Alguien tiene que dirigir ese barco físico, claro. Efectivamente. ¿Cómo se organiza el liderazgo de esta comunidad visible sin caer en las jerarquías opresivas de una corporación moderna? Pues el documento aborda el gobierno eclesial partiendo de una premisa absoluta. Y es que Jesucristo es la cabeza suprema y exclusiva. Ningún ser humano ostenta ese título. ¿Vale?
Sin embargo, él delega la administración terrenal de su asamblea a través de un modelo que el autor define muy bien como liderazgo-servicio. Liderazgo-servicio. Sí, los líderes no son directores ejecutivos o monarcas, son siervos sujetos a la autoridad de las Escrituras. Y aquí el texto hace una criba histórica importante, diferenciando entre oficios fundacionales, que ya cesaron, y oficios vigentes. Ah, claro, te refieres a los apóstoles y profetas, ¿verdad? Exacto. Según entiendo, su rol era poner los cimientos de ese rascacielos del que hablábamos. Y para ser apóstol había unos requisitos muy exclusivos, como haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo. Sí, requisitos que hoy nadie puede cumplir. Lógicamente. Así que esos roles caducaron. Totalmente. Una vez que el canon del Nuevo Testamento se cerró, los oficios fundacionales cumplieron su propósito. Por lo tanto, el texto nos dice que el gobierno de la Iglesia local contemporánea recae sobre dos oficios claramente definidos que siguen vigentes: ¿Qué son? los ancianos y los diáconos. El primer grupo, los ancianos, recibe 3 títulos que son intercambiables en la Biblia. Se les llama ancianos, obispos y pastores. O sea, son lo mismo. Se refieren a la misma función, sí. Anciano denota madurez de carácter. Obispo implica la labor de supervisar y cuidar. Y pastor refleja el rol de alimentar al rebaño. Su tarea primordial e innegociable es el ministerio de la palabra, la enseñanza doctrinal y el cuidado espiritual profundo de la congregación. Vale, esos son los ancianos, y por otro lado están los diáconos. El texto indica que ellos se encargan del servicio práctico, de las finanzas, la administración logística y de atender las necesidades materiales de los más vulnerables en la Iglesia. Eso es. Y menciona que a los diáconos no se les exige la capacidad de enseñar. Pero, a ver, aquí me surge otra duda. Dime. Al trazar esta línea tan nítida entre lo espiritual para los ancianos y lo material para los diáconos, ¿no corremos el riesgo de crear un sistema de clases? Entiendo por dónde vas. Sí, como si los ancianos fueran la élite espiritual que estudia teología y lidera, y los diáconos fuesen meros operarios logísticos cuya espiritualidad pues no importa tanto. Pues fíjate que esa es una malinterpretación muy común en la actualidad que el documento se encarga de desmontar rápidamente. Así. Sí, sí. Si leemos las exigencias en las epístolas, los requisitos morales y espirituales para los diáconos son altísimos, casi idénticos a los de los ancianos. Vaya. La diferencia no radica en el grado de santidad, sino en la función pura y dura, el servicio práctico, como organizar la ayuda para las viudas o cuadrar las cuentas, no se considera un trabajo secular o inferior, en absoluto. Entiendo. En la cosmovisión bíblica, administrar recursos con integridad y cuidar del pobre es un acto de adoración profundamente sagrado. Qué bonito eso. Y además, los diáconos son guardianes de la unidad. Su ministerio logístico evita que surjan quejas y divisiones, permitiendo que los ancianos puedan dedicar su tiempo al estudio y la oración sin distracciones. Son roles complementarios. Y espiritualmente vitales ambos. Tiene todo el sentido. Es como un ecosistema equilibrado donde el cuidado del cuerpo físico recae en los diáconos y el cuidado del alimento doctrinal en los ancianos. Tal cual. Bien, pues ya tenemos la estructura, los cimientos y el liderazgo. Pero, ¿cómo es el ritmo de vida de estas personas? Si la meta es que esa iglesia visible madure, tiene que haber un método. Tiene que haberlo. Y aquí el documento introduce el concepto de los medios de gracia. Y te confieso que al leer la palabra medios, mi mente del siglo XXI pensó inmediatamente en redes sociales, podcasts o transmisiones en vivo. Normal, es un reflejo natural en la era de la información. Pero a ver, en teología sistemática, los medios de gracia no son herramientas tecnológicas. Ya me imagino que no. Son los canales o las disciplinas divinamente instituidas a través de las cuales el Espíritu Santo obra para santificar y fortalecer a los creyentes. Vale. Y el texto subraya con muchísima insistencia que estos medios no tienen poder salvífico en sí mismos. O sea, nadie se salva por practicarlos. Son medios de edificación para quienes ya han depositado su fe en Cristo. ¿Y cuáles son esos medios concretamente? Pues la lista incluye la palabra de Dios, la oración, la adoración, que abarca tanto el canto como el acto de ofrendar, el bautismo, la Santa Cena y la comunión constante, lo que se llama coinonía. Me gusta verlo como una nutrición deportiva para el alma. Pensemos en esto.
Si alguien decide empezar a levantar pesas, comer proteínas o seguir una tabla de ejercicios, eso no lo convierte milagrosamente en un ser humano. Claro, ya era humano. Ya. Es que esa analogía captura perfectamente el proceso orgánico de la santificación. Es un crecimiento gradual sostenido por estas prácticas constantes. Sin embargo, dentro de esa lista de disciplinas nutricionales hay un concepto que me dejó helado al leerlo. ¿Cuál? El texto incluye la disciplina de la Iglesia como un medio de gracia. Sí, así es. Y choca muchísimo, porque en nuestra cultura actual la disciplina evoca castigo. Pensamos en un juez dictando sentencia, en ir al despacho del director para ser expulsado, o, en términos modernos, en la cultura de la cancelación. ¿Cómo encaja la corrección y la expulsión dentro del concepto de gracia? Porque el objetivo de la disciplina eclesial, tal y como lo plantea el documento basándose en el Nuevo Testamento, jamás es punitivo. No es para castigar. No. Su naturaleza es profundamente redentora y restauradora. En una sociedad donde cualquier corrección se percibe como una agresión o un atropello a la libertad individual, la visión clásica sostiene algo radical. ¿El qué? Que permitir que un miembro de la comunidad viva ciegamente en un pecado destructivo sin advertirle es el acto más grande de desamor que existe. ¡Wow! O sea, la disciplina es una red de seguridad. Exactamente. Comienza con una confrontación privada y muy amorosa. Si hay arrepentimiento ahí, se restaura la persona y el asunto no trasciende. Se soluciona rápido. ¿Sí? Solo si hay una dureza de corazón y una rebeldía persistente se llega al extremo de la excomunión. Y ojo, el propósito último de apartar a esa persona es que sienta la gravedad de su condición y despierte. Se hace para proteger la pureza del resto del rascacielos y para rescatar al hermano caído. Es un cambio de paradigma absoluto. Es ver la corrección no como un rechazo, sino como una intervención médica de urgencia para salvar una extremidad que se está gangrenando. Muy bien visto, sí. Y de ese cuidado diario, de ese ritmo vital de disciplina, oración y palabra, pasamos a los dos momentos más solemnes en la vida de cualquier congregación. Hay dos medios de gracia que destacan por encima del resto, porque fueron ordenados directa y físicamente por Jesucristo. Las ordenanzas. Las famosas ordenanzas. Y el texto nos sumerge aquí en un debate terminológico que lleva siglos, literalmente siglos, separando a diferentes tradiciones cristianas. ¿Por qué tanta controversia entre usar la palabra sacramento o la palabra ordenanza? Pues porque la semántica esconde diferencias teológicas inmensas. Fíjate, la Iglesia Católica Romana utiliza el término sacramentos y enseña que estos actos infunden gracia justificadora de manera casi automática. O sea, operan como medios de salvación. Exacto. Debido a esa connotación histórica, muchos grupos protestantes, liderados principalmente por los bautistas, decidieron adoptar el término ordenanzas. Para distanciarse de eso. Claro, con ello quieren enfatizar que el bautismo y la Cena del Señor son actos simbólicos de obediencia, monumentos conmemorativos que se realizan después de haber sido salvados. No te salvan, sino que anuncian públicamente tu fe. Vale. Pero no todos los protestantes rechazan la palabra sacramento, ¿verdad? No, no. El texto nos recuerda que tradiciones protestantes muy robustas, como los reformados, los luteranos o los anglicanos, mantienen el uso de la palabra sacramento. ¿Y cómo lo justifican? Lo hacen despojándola del significado romano. O sea, viéndolos no como magia salvadora, sino como sellos visibles y promesas palpables de la gracia de Dios. Aclarado el mapa terminológico, vamos a centrarnos en la primera de estas prácticas, el bautismo. El documento toma una postura muy firme a favor del credo bautismo frente al paido bautismo. Sí, muy firme. Es decir, bautizar únicamente a creyentes conscientes, no a bebés recién nacidos. Totalmente. La argumentación teológica del autor es que el bautismo en el Nuevo Testamento siempre sigue a la fe y al arrepentimiento. Un bebé, por su propia etapa de desarrollo, pues es incapaz de ejercer una fe salvadora consciente. Tiene sentido desde esa lógica. Y además, el autor entra en la raíz filológica de la palabra griega baptizo, que significa literalmente sumergir, hundir. Hundir. Sí. Por tanto, rociar agua sobre la frente pierde todo el peso dramático del diseño original. Al sumergirse completamente bajo el agua, el creyente está escenificando su muerte y sepultura con Cristo. Está ahogando su antigua vida de pecado. ¿Y al salir? Y al salir a la superficie, pues escenifica su resurrección hacia una vida nueva. O sea, es una obra de teatro espiritual de una potencia
incalculable. Es una imagen gráfica brutal, desde luego. ¿Y qué me dices de la segunda ordenanza, la Santa Cena o la Comunión? Pues la Santa Cena, como indica el documento, es muchísimo más que ingerir un trozo de pan y un poco de vino. Funciona en 3 dimensiones temporales simultáneas. A ver, Primero, mira hacia el pasado. Anuncia y recuerda el sacrificio sangriento de Cristo en la cruz. Segundo, opera en el presente. ajá, Es un tiempo de introspección severa y comunión espiritual. El creyente examina su corazón antes de participar para no hacerlo indignamente. vale, pasado, presente. Y tercero, mira hacia el futuro con una carga escatológica inmensa. Anticipa el banquete de las bodas del Cordero en la consumación de la historia. Madre mía, es bellísimo cómo está estructurado. Y bueno, todo esto nos empuja al último engranaje de nuestro análisis. Hemos visto la exigencia de una asamblea física. Hemos visto la necesidad de líderes que sirvan y enseñen. Las disciplinas diarias y estas ceremonias tan solemnes. Sí, todo el entramado. O si hay que decidir quién puede participar de la Santa Cena y quién no, tiene que existir una frontera legal o administrativa. Evidentemente. Tiene que haber un censo. Y aquí entra la membresía eclesial. Un concepto que, como reconoce el propio texto con total honestidad, no aparece literalmente en la Biblia. No está la palabra. Nadie encontrará el versículo que diga y firmaron el formulario de membresía. Pero la realidad teológica que se infiere de todo esto es abrumadora a lo largo del Nuevo Testamento. Para que la Iglesia opere tal y como está diseñada, la pertenencia formal es imprescindible. Claro. El documento pone ejemplos muy prácticos de la Iglesia primitiva que demuestran esa formalidad, ¿no? Sí, menciona las listas de viudas que llevaba el apóstol Pablo. O sea, había un registro oficial de las viudas que reunían los requisitos para ser mantenidas financieramente por la iglesia local. ¿Un censo, literalmente? También había cartas de recomendación. Si un creyente se mudaba a otra ciudad, no llegaba a la nueva congregación como un desconocido total. Llevaba un documento oficial de sus ancianos que avalaba su vida espiritual. ¡Qué curioso! Y la razón definitiva es la que has mencionado antes. El mandato de la carta a los hebreos de que los pastores velan por las almas y darán cuenta de ellas. Claro. ¿Cómo va a dar cuenta un pastor ante Dios si no sabe con certeza quién forma parte de su rebaño y quién es solo un visitante esporádico? ¿Cómo tratas a alguien como un forastero en un proceso de disciplina si previamente no lo habías reconocido oficialmente como parte de la familia? Es que es imposible. Sin esa membresía explícita, todo este rascacielos del que hemos hablado se desmorona y se convierte pues en un club social donde cada uno entra y sale sin rendir cuentas a nadie. Tal cual. Madre mía, qué viaje de inmersión. Hemos diseccionado las vigas maestras del diseño teológico clásico. Y habiendo visto todo esto, quiero dejar una última idea, una chispa para que quienes nos escuchan hoy sigan meditando por su cuenta tras apagar este audio. Te escuchamos. Si este documento, que condensa siglos de eclesiología protestante, sostiene con tanta firmeza que la congregación física, el escrutinio de la membresía formal, el contacto directo y el partir el pan de forma literal son requisitos absolutos e innegociables del diseño divino, ¿qué va a pasar en las próximas décadas? Esa es la gran pregunta. A medida que avanzamos sin frenos hacia una sociedad hiperconectada digitalmente, pero brutalmente aislada en lo físico, ¿veremos a las instituciones eclesiásticas fracturarse, cediendo ante la comodidad de lo virtual? ¿O por el contrario, seremos testigos de un nuevo éxodo? Un movimiento radical y contracultural de vuelta a lo analógico, a lo presencial, a mirarse a los ojos y congregarse en persona como un auténtico acto de rebeldía teológica frente al aislamiento moderno. Ahí dejamos la pregunta flotando. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda.